realizó en el Congreso un encuentro por invitación del presidente Eduardo Salguana, un encuentro para la reactivación económica. Asistieron varios exministros, presidentes de gremios, ahí está la foto de la reunión de hoy, y estuvo presente en este encuentro, en el Parlamento, César Candela, director de la Sociedad Nacional de Construcción y Saneamiento. Él estuvo en ese encuentro y hoy César Candela está con nosotros aquí en Al Final del Día. Buenas noches, César, y bienvenido al Final del Día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Este encuentro, el objetivo es presentar proyectos, planteamientos para un relanzamiento económico. ¿Cómo se entiende esta reunión? A ver, en principio se ha tomado de forma positiva la invitación del presidente del Congreso, el señor Salguana, para poder básicamente escuchar lo que es la intención de la presidencia y los miembros del Consejo Directivo para trabajar junto a los gremios que representan a diversos sectores del país en una agenda de reactivación, por decirlo así, de lo que es una observación de lo que hay que trabajar en varios frentes, ¿no? Reactivación del turismo, con miras a incrementar, por ejemplo, el ingreso al Perú de 2.5 millones de turistas, ¿no? Trabajar una reforma en un segmento de la minería que hay que formalizar todavía, fortalecer el objetivo del Ministerio de Infraestructura, por ejemplo, o trabajar, por ejemplo, servicios por impuestos. En fin, todos los gremios han presentado sus planteamientos rápidamente. Esto ha sido una presentación y una propuesta de la presidencia del Congreso, y así lo hemos visto de una forma positiva todos los gremios presentes hoy día. Han estado ahí y me dices que han hecho también por una reactivación del turismo, pero ¿cómo se entiende esto cuando está en agenda o aparentemente en agenda del Ejecutivo fusionar ministerios como Comercio Exterior y Turismo con MIDIS y de otro lado Comercio Exterior y Turismo con Produce y MIDES con Mujer? ¿Cómo se entiende esto? Si quieren potenciar el turismo, quieren fusionar el ministerio. Recordemos que el Ejecutivo en los últimos años, por ejemplo, si tú recuerdas, el ex gabinete del señor Otárola propuso la reforma de los organismos reguladores y concentrarlos en uno, y no procedió. Así que esto puede ser un intento de repente de hacer un recorte o de dos entidades en una, y puede ser que no prospere, porque han habido regulaciones y actividades o políticas muy bien implementadas del sector turismo que de repente hay que evaluar en su momento. La mayoría de gremios no han estado de acuerdo con ese planteamiento. Eso no significa que haya otros sectores que de repente vale la pena evaluar y en un planteamiento y en un debate dentro del Parlamento al final se logre reducir el sector público, ¿no? De este tema se ha hablado hoy día de las fusiones de los ministerios. Muy brevemente en realidad, porque básicamente entre 3 a 5 minutos ha tenido cada gremio básicamente para exponer muy ligeramente lo que es el planeamiento por cada sector, ¿no? Pero esto al final, si se da, por ejemplo, las funciones de los ministerios, sea cual fuere, tiene que pasar necesariamente por el Parlamento. Bueno, hay una ley de organización del Poder Ejecutivo que da la facultad al Consejo de Ministros para realizar cierta reestructuración, pero una aprobación de una ley de organización del Poder Ejecutivo, creación o reducción de esta naturaleza, pasa por el Poder Legislativo de todas maneras, ¿no? Claro, en este tema también pasa el ministerio o la creación del Ministerio de Infraestructura. Sí, que es un planteamiento que hicimos como gremio en el 2023 con el objetivo de recoger otras experiencias a nivel internacional y que en algún momento hemos conversado ya en tu programa, y que obviamente hay que hacerlo en forma responsable, en forma gradual y en forma muy objetiva, ¿no? De la mejor forma. Pero así como los gremios están en desacuerdo con la fusión de Mincetur y Produce, también están en desacuerdo, muchos además han pasado por aquí, en desacuerdo con la creación del Ministerio de Infraestructura, porque no solamente es más burocracia. Hemos visto que en vivienda, hemos visto que en transportes han habido grandes casos de corrupción. Aquí sería un poco como consolidar la corrupción. O sea, es una puerta bien peligrosa que se podría abrir. Primero hay que mirar el antecedente histórico. El Ministerio de Fomento y Obra Pública nace en el Perú hace muchos años, aproximadamente hace un siglo, para que tengamos una idea. En 1969 cesa en funciones y se reactivan 4 ministerios: Transportes, Vivienda, Comercio Exterior y Producción, y además otro más que ahorita no recuerdo bien el nombre, pero de esos 4, el día de hoy tenemos 11 ministerios
que descentralizan la ejecución de obra pública. De ahí, adicionalmente, tienes otras instituciones que también hacen ejecución de proyectos. Entonces, para simplificar, ¿no es mejor ejercer un control de la corrupción o de posible caso de corrupción en un solo sector que en más de 11 ministerios? Creo que la lógica da una respuesta. Número uno, ¿no es mejor ejercer un control de comunicaciones en un solo sector que en 11 ministerios? O sea, ojo, estoy hablando de propuestas objetivas. Hay mucho para debatir. Estamos hablando de una propuesta que hay que mirar de la mejor forma, no necesariamente pensando en la corrupción. Una cosa es la estructura y una cosa son los marcos para ejecutar. Además, otra de las críticas que se hace es que para iniciar un ministerio, para plantear un ministerio, se hace cuando un gobierno inicia, no cuando está de salida. Bueno, eso toma tiempo. Eso en realidad, perdóname que discrepe, eso no sé de dónde sale ese antecedente. Históricamente las reformas se hacen a lo largo de los años y en estos 5 años hemos tenido 5 gobiernos. Así que si esperamos... Pero ¿crees que este gobierno, que no puede con la inseguridad ciudadana, que no hay un liderazgo, que es un gobierno débil, está en capacidad de promover y fomentar la creación de un nuevo ministerio? A ver, en principio eso va a ser sujeto de un debate. Entonces los problemas hay que tomarlos, encararlos y buscar resolverlos. Y el problema de la infraestructura en el país y de una mala... mira, el mantenimiento de carreteras nomás. Tienes entre el MTC y ANIN disputándose quién hace el mantenimiento y mientras tanto nadie hace. Solamente el mantenimiento de la carretera de Ayacucho tiene 6 años sin hacerse. Y creo que cada año basta ver la cantidad de accidentes que hay. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que haya más peruanos que fallecen mientras que alguien lo hace? Eso es un argumento bien efectista también, ¿no? No, efectiva no, real. Estoy hablando de vida de peruanos, ¿eh? Pero, o sea, porque no hay un ministerio de infraestructura no significa que van a haber menos peruanos muertos en las carreteras. No, discúlpame, con todo respeto, pero si hay 2 o 3 entidades que hacen lo mismo y no hay quien tome la decisión, entonces no hay un eje y un centro que ejerza la decisión sobre el punto. Ahora, estamos en un momento en que el Perú quiere ahorrar. Se ha dispendiado una cantidad de dinero exorbitante en Petroperú. Estamos en el limbo, no sabemos qué va a pasar. Y por otro lado, se habla de un ministerio de infraestructura desde el propio Ejecutivo. ¿No hay ahí una contradicción, no crees? ¿En qué sentido el despilfarro? Perdóname. El despilfarro de Petroperú. Estoy hablando. Petroperú es otra cosa. No, yo sé que es otra cosa, pero digo, en cuanto a gasto, lo que se requiere es ahorro, entonces tú dices, vamos a crear otro ministerio. Eso en términos de la población se puede percibir muy mal, ¿no? A ver, la percepción es una cosa y todo depende cómo manejes la percepción. Porque si yo estoy gastando lo mismo en 14 centros del Estado y voy a gastar lo mismo en uno solo, al final todo depende cómo generes y cómo tú puedas explicarle a la población que vas a hacer mejor las cosas, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar con Petroperú? A ver, yo creo que ahí hay que enfocar los temas desde un punto de vista estratégico, ¿no? Y también hay un tema definitivamente de gestión. Yo, desde mi humilde punto de vista, creo que hay un problema de gestión. El directorio ha sido claro en decir que hay un problema de reestructuración y hay que tomar decisiones al respecto. Petroperú es una entidad que tiene una regulación legal muy particular. Primero hay que mirar si existe dentro de la política de buen gobierno corporativo, ¿no? Existía en algún momento una gerencia de inversiones. Si dentro de esa posibilidad hay que reestructurar la empresa bajo un marco legal fuera. En algún momento, recuerdo haber estado en este programa y haber señalado que había que evaluar si había que acogerse en una reestructuración de repente en un ámbito internacional. Algunos, desde mi punto de vista, no coincido con ello, señalan incluso que hay que ir in the copy, pero en realidad yo no soy de esa idea. Hay que tener mucho cuidado porque Petroperú tiene, sin duda, una regulación muy particular. Creo que es un tema más de gestión. La gerencia... Bueno, es un tema, ¿no crees también de decidir pronto? Bueno, pero eso es una decisión política. Sí. Ahora, creo que la responsabilidad de la decisión política está en el ministro Ariza y en el señor Mucho, ¿no? Pero el gerente general de Petroperú está bordeando los 40.000 soles bajo un régimen legal de 728, bajo todas las mejoras. 40.000 soles de sueldo. De sueldo, en planilla. De sueldo. Exacto. El gerente de Petroperú recibe 40.000 soles exactamente, de sueldo. Promedio. Entonces, si a eso le ponemos que quien convoca es un headhunter, entonces es un tema de una buena convocatoria. La gerencia general viene siendo la misma, o sea, el directorio define el tema de la estrategia,
pero quien hace el tema de gestión sigue siendo la misma persona. Probablemente hay que hacer un cambio de la gerencia. No, hay que hacer un cambio estructural, lo que ha pedido el directorio, ¿no? Ayer aquí en este programa el señor Carlos Nejuas decía que con este despilfarro de Petroperú se hubieran hecho 5 Juegos Panamericanos. Mira, sin duda, los 600.000 pobres más que tenemos desde este año a la fecha, creo que ya hubiesen recuperado su nivel de acceso a ingresos, a beneficios y derechos económicos con esos ingresos que o con ese gasto excesivo que se viene realizando en Petroperú hace buen tiempo, ¿no? Antes que me olvide, porque es un tema importantísimo, ya que hemos hablado del Ministerio de Infraestructura, que podría ser como dirían, el monstruo del presupuesto, el monstruo del presupuesto. El reemplazo de la señora Jania Pérez de Cuéllar en vivienda. Es una persona ligada a Heiner Alvarado, secretario general. Entonces, insisto, ¿qué nos asegura? O sea, vemos esos nombramientos y estamos pensando todavía en otro ministerio. Yo creo que estás de asociando el tema... A ver, perdón un momento. Estamos asociando el tema de la institucionalidad a las personas. Es como que digamos que el Congreso en una democracia no debe existir. Y el tema eso no es así. Pero es que estoy partiendo bajo la lógica que usted me plantea. Entonces, ¿el Ministerio de Educación no debe existir porque el Ministro de Educación hace una buena o mala gestión? No. Entonces, si estamos hablando de personas, perdón, la Fiscalía existe, la Contraloría existe. Una mala gestión que ejerce una autoridad depende de las personas. Entonces, si nosotros ponemos un ministro con requisitos de acuerdo a ley particulares, con un consejo consultivo que esté integrado incluso con observadores de gremios, de los medios de comunicación, incluso una alta autoridad de la Contraloría que supervise que se hagan bien las cosas, creo que podemos hablar de algo diferente, sin duda. Muchas gracias, César Candela. A ti, encantado. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos.